Buenas, muy buenas noches. Soy el profesor Juan Carlos Morales. Voy a explicarles la guía número 4 y la guía número 5 del curso de matemáticas. Porque ustedes saben perfectamente bien que mañana no vamos a tener clase de celebración del Día del Maestro, pero tenemos que trabajar. Entonces, yo les voy a explicar ahorita cómo se, cómo se hace la guía, porque es relativamente bastante sencilla, ¿sí? Bueno, entonces vamos a empezar. Yo espero, jóvenes, que el video tenga un buen audio, porque lamentablemente el audio muchas veces no es el adecuado. Pero si tienen alguna duda en esto, que ustedes me consulten con tiempo. Yo sé que lamentablemente, a diferencia de otras ocasiones, ¿verdad? Ahora tenemos menos tiempo, entonces para el próximo día sábado es la entrega de las guías. Entonces voy a explicar ahorita la guía número 3, la 4 y la 5. Y voy a hablar así un poco recio para que la mayoría me pueda escuchar bien, ¿sí? Y si tiene alguna duda, necesito que me consulte lo antes posible. Bueno, empecemos entonces. Vea, la guía número 3 de cuarto bachillerato dice: lee las páginas 192, 194, luego realiza la tarea en casa número 28, la página 195. Y lo que hago yo siempre es copiar, básicamente le tomo una fotografía y es básicamente lo que está acá. Dice: escribimos dos proposiciones compuestas para cada caso de la tabla de verdad de condicional, tal como se mostró los ejemplos. Las proposiciones se relacionan con hechos observados del proyecto de la innovación. Eso es básicamente. Entonces yo les voy a explicar lo que les expliqué básicamente, ¿se recuerdan? Hace poco, la semana pasada, ¿verdad? Ok, entonces les voy a poner aquí ejemplos similares a la tarea. Nuevamente vean, ahí está en rojo, dice no copiarlo. Porque uno me dice, mira, hay que copiar eso. No, eso simplemente es una guía, es un procedimiento que ustedes van a utilizar. Pero acuérdense que hacemos un pequeño recordatorio. Una proposición, se recuerdan que es una oración, la cual puede ser verdadera o puede ser falsa. Ahora bien, cuando eso se llama una proposición simple, pero cuando hablamos de una proposición compuesta es la unión de dos proposiciones simples. Y se recuerdan que les expliqué que para hacer eso utilizamos el conectivo o, y, entonces, sí, solo sí. Ahora el no simplemente es una proposición simple. Entonces acá también debemos realizar, utilizando estos ejemplos, dos proposiciones simples con cada uno de los conectivos, o, que es el que aparece primero, y, entonces, sí, solo sí, y no, que es una proposición simple. Y formar dos proposiciones compuestas, excepto como conectivo lógico, no, que es lo que les acabo de explicar. Solo escribimos dos proposiciones simples. Estos ejemplos les sirven de guía, y si tienen dudas me consultan más adelante. Éxitos y muchas bendiciones, pero recuérdense que ahora tenemos poco tiempo, así que necesito que ustedes me consulten lo antes posible. Dice: voy a salir de compras, primera proposición. Segunda proposición: iré a nadar. Ahora, si quiero que sea compuesto, utilizo el conectivo lógico o, que sería: voy a salir de compras, primera proposición, o iré a nadar. Con el o, entonces tenemos una proposición compuesta utilizando el conectivo lógico o. Ahora bien, vamos a utilizar el conectivo lógico y. Mañana me levanto temprano. Segunda proposición: voy a ir al gimnasio. Entonces sería primera proposición: mañana me levanto temprano y, que sería conectivo lógico para unir las dos proposiciones simples, y voy a ir al gimnasio. Ese sería el ejemplo número 2, utilizando el conectivo lógico y. Ahora bien, utilizamos ahora el entonces. Quiero ir de viaje a Panajachel. O sea, Panajachel es un lugar maravilloso. Proposición simple. Proposición simple número 2 sería: debo ahorrar al menos 1000 quetzales, ¿sí? Para ir obviamente con tiempo y con una buena cantidad de dinero para los gastos. Entonces sería: primera proposición, quiero ir de viaje a Panajachel, entonces debo ahorrar al menos 1000 quetzales. Entonces sería con el entonces una de las dos proposiciones simples, y tengo una proposición que se llama compuesta. Ok, vamos a continuar. Ahora vamos a utilizar el sí y solo sí. Debo llegar a zona 1 a las 6:45 de la mañana. Proposición 2: me levanto antes de las 5 de la mañana.
Ahora bien, si utilizo la posición compuesta sería, debo llegar a la zona 1 a las 6:45 de la mañana, sí y solo si me levanto antes de las 5 de la mañana. ¿Por qué tan temprano? Obviamente porque me voy a levantar, me voy a echar mi baño, voy a comer, me tengo que cambiar y luego obviamente ir a montar el bus y el tráfico y todo ese tipo de cosas. Entonces lo hago de esa manera para llegar a las 6:45 a la zona 1. ¿Okay? Ejemplo número, bueno, sería el número 4, ¿sí? Utilizando el no sería, me agrada la música y simplemente disfruto una buena película. Entonces eso serían proposiciones simples. Ahora bien, si utilizo el conectivo lógico aquí el no sería, no me agrada la buena música. Simplemente poner, no me agrada la música. La buena sí, la mala sí. No me agrada la música. Entonces sería acá, no disfruté de una buena película. ¿Estamos de acuerdo? Entonces las dos son proposiciones simples. No me agrada la música y no disfruté de una buena película. Entonces vean, estos son ejemplos, jóvenes. Tómenlos muy en cuenta. Bueno. Y eso básicamente sería la guía número 3. Si se dan cuenta, dice realizar tarea en casa número 198. Y lo que tienen que hacer ustedes es copiar dos proposiciones simples y con el O tomamos una proposición compuesta y de igual manera tengo dos proposiciones simples y con el I tengo una proposición compuesta, de igual manera aquí tengo una proposición simple, segunda proposición simple y con el entonces tengo una proposición compuesta, aquí tengo de igual manera una proposición simple, una simple y con el sí solo sí tengo una proposición compuesta. Ahora no, solo son proposiciones simples. Entonces, jóvenes, este es su clave, su chivo para que ustedes hagan la número 3, la guía número 3. Entonces se dan cuenta, es relativamente muy simple. Entonces, ustedes busquen en internet, ¿verdad? Proposiciones simples y luego hacen las proposiciones compuestas utilizando el O, el I, el sí entonces, el sí solo sí y el no pues es una proposición simple. ¿Estamos de acuerdo? Háganlo y si tienen alguna duda necesito que me consulten lo antes posible porque para nosotros estamos en las guías. Bueno, entonces como quiero explicarles la guía número 4 y 5, empezamos con el número 4 de una vez. Dice, esta sería la cuarta guía. Guía número 4, lee las páginas número 204 a 106, luego realiza la tarea número 32, numeral 1, 2, incisos A, B y C de la página 207. Nuevamente lo que yo hice fue tomarle una fotografía, ¿sí? La tarea número 32, como dice acá arriba, ¿sí? Dice para las siguientes proposiciones: P, un innovador de un empresario creador. Q, una idea innovadora se implementa un nuevo producto. R, se necesita pensar de forma tradicional para innovar. Número 1, leemos las proposiciones y le asignamos valores de verdad a cada una. Entonces valores de verdad es si estas proposiciones son verdaderas o si son falsas. Número 2, determinar los siguientes enunciados son verdaderos. Entonces tenemos estos enunciados y de igual manera yo les voy a explicar algo similar. Entonces dice, les daré ejemplos similares para que les sirva de guía para las siguientes proposiciones. Entonces se dan cuenta, aquí tenemos P, Q y R, tenemos tres proposiciones simples y obviamente les voy a dar ejemplos similares. Yo coloqué otras proposiciones simples. Voy a colocar las iniciales de mi nombre, ¿verdad? J, Juan Carlos Morales, o sea, JCM. Sería la primera proposición simple, sería la ciencia tiene sus propias leyes y fundamentos. Escuchen bien, la ciencia tiene sus propias leyes y fundamentos, sí, la matemática, la física, la química, la biología, la anatomía, todas las ciencias tienen sus principios y tienen sus leyes, sí. Obviamente esto es verdadero. Entonces hay que darle valores de verdad. En este caso esto es verdadero, por supuesto que sí. La ciencia tiene sus propias leyes y sus propios fundamentos. Veamos la segunda proposición. Dice, el desarrollo de la ciencia ha proporcionado muchos beneficios para nuestro diario vivir. Por supuesto que sí, porque nosotros tenemos internet, tenemos televisión, tenemos carros, aviones, barcos, iPod y un sinfín de cosas, ¿verdad? Gracias a qué? A los descubrimientos de la ciencia en matemática, en física, en química. Gracias a esos
descubrimientos, tenemos muchos beneficios en la ciencia. Entonces esto es una proposición que es verdadera. Esto se llama valores de verdad. Veamos la proposición M. El método científico no es útil en el desarrollo de la ciencia. Te lo repito, el método científico dice que no es útil. Entonces, si ustedes se recordarán, el método científico lo vieron ustedes en básicos y creo que lo vieron hasta en primarios, ¿no? Que es donde les da la observación, les da la hipótesis, les da la experimentación, la recolección de datos y al final usted tiene que sacar una verdad científica, ¿verdad? Entonces el método científico es útil para la ciencia, por supuesto que lo es. Entonces el método científico no es útil en el desarrollo de la ciencia, por supuesto que sí. Entonces esta sería una proposición falsa. Muy bien, entonces si se dan cuenta es similar a lo que aparece acá. Tenemos nosotros tres proposiciones y le asignamos valores de verdad. Entonces yo hice exactamente lo mismo acá. Yo coloqué tres proposiciones. La ciencia tiene sus propias leyes y fundamentos, eso es verdadero. Con la proposición C, el desarrollo de la ciencia ha proporcionado muchos beneficios a los ciudadanos vivir, eso también es verdadero. El método científico no es útil en el desarrollo de la ciencia, eso es falso. Entonces, leemos las proposiciones, le damos valores de verdad cada una, ya lo hicimos, verdadero, verdadero, falso. Entonces, de igual manera, lo van a hacer ustedes, pero con estas proposiciones que aparecen acá. Ok, voy a continuar. Dice, determinamos si los siguientes enunciados son verdaderos. Entonces, para saber eso, tenemos que tomar en cuenta ciertos aspectos. Este símbolo que está aquí, como ese colochito, se llama negación. Vean, ¿qué dice? Negación es lo contrario de la proposición. Se acompaña de la palabra no. Y esto básicamente, este como colochito, es el símbolo de una negación. Entonces, acá tenemos negación de J. Este símbolo, ¿sí? Que está aquí es como una V, si se dan cuenta aquí, miren, dice disyunción, proposiciones unidas por la letra O y se simboliza por medio de una V. Con una proposición que sea verdadera, la respuesta es verdadera. Eso es lo que dice la regla de la disyunción, se lo repito. Es una proposición unida por la letra O, simbolizada por la letra V, y la regla establece que con una proposición que sea verdadera es suficiente para que sea verdadera. Entonces vamos a empezar con esto. Dice J, la proposición J. Dice, pero aquí dice, mira, está el colochito, entonces significa que el colochito es negación, entonces utilizamos la palabra no. Entonces la proposición dice, la ciencia tiene sus propias leyes y fundamentos. Entonces la negación sería, la ciencia no tiene sus propias leyes y fundamentos. Se lo repito. Como aparece el colochito aquí, eso significa negación, y la negación es lo contrario de la proposición y se acompaña de la letra no, y es simbolizado por este símbolo, como un colochito. Eso es lo primero. Dice que es la negación de J, es decir, vamos a negar la proposición J. Aquí dice la proposición J, dice, la ciencia tiene sus propias leyes y fundamentos. Si lo negamos sería, la ciencia no tiene sus propias leyes y fundamentos. Simplemente los negamos utilizando la palabrita no, como dice acá. Luego aparece una V. ¿Qué es la V? Es lo que les acabo de decir, que la disyunción es representada por medio de la letra O. Este es su símbolo y la regla dice que con una que sea verdadera será verdadera. Esa es la regla, o la ley que se tiene que cumplir en esta proposición. Entonces, como aquí aparece la V, ¿qué significa la V? Es O. Eso se lo pone aquí. Esa sería la V, sería O. Entonces, ¿qué dice la proposición? La negación de C. Entonces primero leamos lo que dice C. C dice, el desarrollo de la ciencia ha proporcionado muchos beneficios a nuestro diario vivir. Eso dice la proposición C. Pero como aquí dice la negación de C, sería, el desarrollo de la ciencia no. ¿Por qué no? Porque estamos negando. No es, sería no ha proporcionado muchos beneficios a nuestro diario vivir. Entonces se lo repito, dice aquí, este es el símbolo de la disyunción y es representado por la letra O. Aquí está bien, la letra O, le colocamos esto. Luego dice la negación de C. Entonces, ¿quién es C?
C dice, el desarrollo de la ciencia ha proporcionado muchos beneficios a nuestro diario vivir. Pero como estamos negando, utilizando la palabrita, no. Eso es una negación. Entonces sería, el desarrollo de la ciencia no ha proporcionado muchos beneficios a nuestro diario vivir. Entonces lo coloqué aquí en paréntesis para que quede más claro. Escribimos las proposiciones utilizando no y o de los conectivos lógicos para formar una proposición compuesta. Entonces, este sería no, este sería no, y este sería o. Y con este o, ¿qué es lo que estamos haciendo? Similar a lo que hicimos acá, ¿verdad? Esa sería la primera proposición. Voy a salir de compras, iré a nadar. Utilizando el o, una de la primera proposición que sería voy a salir de compras o iré a nadar. Pues aquí es exactamente lo mismo. Como le dije, la matemática se contradice. Ok. Entonces, la primera parte ya lo hicimos. Vean, el inciso A ya está hecho. Ahora el inciso B es un poquito más largo, pero igual es fácil. Dice J. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nuevamente copiar la proposición J, que vuelve a decir, la ciencia tiene sus propias leyes y fundamentos. Acá está. La ciencia tiene sus propias leyes y fundamentos. Esa sería la primera proposición, que es lo que está acá. Ahora, este conectivo lógico es como una V invertida. Es una proposición unida por la letra I. Se simboliza como tipo una V invertida. Si las dos proposiciones son verdaderas, la respuesta también será verdadera. Pero si esto no se cumple, la respuesta entonces va a ser falsa. Entonces, no nos perdamos. Estamos acá. J. La ciencia tiene sus propias leyes y fundamentos. Perfecto. Pero como aparece este conectivo lógico que está acá, que se llama conjunción y es representado por la letra I. Entonces, ¿dónde aparece la I? Aquí está, ¿no? Entonces, con la I lo que estoy haciendo es uniendo las dos proposiciones, lo coloco en rojo. Y luego dice la proposición C. ¿Quién es la C? El desarrollo de la ciencia ha proporcionado muchos beneficios a nuestro diario vivir. Entonces, acá está, ¿no? Y lo copiamos nuevamente. Y sería acá. Veamos. Y el desarrollo de la ciencia ha proporcionado muchos beneficios a nuestro diario vivir. ¿Se dan cuenta? Entonces es lo mismo. J, que está acá arriba. La ciencia tiene sus propios fundamentos. Este símbolo es conjunción y sería I. El desarrollo de la ciencia ha proporcionado muchos beneficios a nuestro diario vivir. Esa es la proposición C, que es lo que está aquí arriba. El desarrollo de la ciencia ha proporcionado muchos beneficios a nuestro diario vivir. Y nuevamente lo que pongo acá es, y como la regla establece, si las dos posiciones se cumplen, la respuesta es verdadera. Eso es lo que establece la regla de la conjunción. Y si eso no es cierto, pues simplemente la respuesta es falsa. Entonces vean, yo ya hice esta parte que está acá, la negación, hice esto también, ¿no? Inciso B está hecho, ahora veamos el inciso C. Pues acá está, ¿no? Ahora bien, ese está un poquito más interesante, que sería eso. Esto. Bueno, lo que tenemos que hacer es este pequeño proposición que está acá. Bueno, vemos el inciso C. Vamos a hacer un pequeño cambio de lógica. Esta es la D. Esto lo voy a hacer un poco más pequeño. Ya se los expliqué qué es lo que establece esas reglas. Y veamos. Voy a dar un chivo ahorita. Si se dan cuenta, esto parece que es un poquito complicado, ¿no? Pero honestamente no lo es, pero hay que tener un poquito de paciencia algunas veces. Voy a mover esto para acá, esto lo voy a bajar un poquito. Entonces voy a hacer una que sea similar al inciso C. Lo voy a hacer aquí en el espacio pequeño que está acá. Vean acá, dice PVR. Entonces acá sería JVC. Entonces ven, simplemente sería unir las dos proposiciones. ¿Quién sería J? La ciencia tiene sus propios
leyes y fundamentos. Eso es cierto. Ahora bien, ¿se recuerdan que este símbolo es este, ¿no? Que es el O? O. Y ahora C. ¿Quién es C? El desarrollo de la ciencia ha proporcionado muchos beneficios a nuestro diario vivir. Y simplemente lo colocamos acá. Y similar es lo que ustedes van a hacer. Bueno, solamente que aquí sería P. Sería un innovador, es un empresario creador. O la R, ¿verdad? Se necesita pensar de forma tradicional para innovar. Así lo harían ustedes. Y ya estaría resuelto. Entonces la D es un poquito más larga, ¿no? Es similar a esta, ¿no? Entonces yo les puse una similar acá, entonces sería J. Repetimos la misma historia. J es la ciencia desarrolla sus propias leyes y fundamentos. Aquí está, la ciencia tiene sus propias leyes y fundamentos. Si recuerdan que este símbolo como una V es O, ¿aquí está bien? O, C. El desarrollo de la ciencia proporciona muchos beneficios a nuestro diario vivir. Ya lo colocamos, entonces básicamente sería la repetición de lo que hicimos arriba. Entonces esto, mira, ya lo hice. Voy a poner aquí en negro. Bueno, eso ya lo hice. Y en negrito. Ahora bien, esta nuevamente es O. Aquí está, mira. O, porque recuerden que este símbolo se llama disyunción y es representado por la letra O. Aquí está la O. Lo voy a poner en rojo. Dice M. ¿Quién es M? El método científico no es útil en el desarrollo de la ciencia. Entonces acá sería el método científico no es útil en el desarrollo de la ciencia. Entonces esta parte ya lo hice, ¿no? Hasta acá. Luego dice, ¿se recuerdan? Este símbolo se llama conjunción y representado por la letra I. Entonces acá está bien. I, que sería este símbolo que está acá, es I. Otra vez volvemos a copiar J. La ciencia tiene sus propias leyes y fundamentos. La ciencia tiene sus propias leyes y fundamentos. Y nuevamente este I sigue siendo la conjunción. Y se recuerdan que ese símbolo es representado por quién? Por la I. Aquí está. Y acá está. ¿Quién es M? M es el método científico no útil en el desarrollo de la ciencia. ¿Okay? Entonces acá sería el método científico no es útil en el desarrollo de la ciencia. Entonces sería y el método científico no es útil en el desarrollo de la ciencia. Aquí está, ¿no? Se lo repito, J, la ciencia tiene sus propias leyes y fundamentos, la ciencia tiene sus propias leyes y fundamentos. Esta como sigue siendo la primera proposición, la voy a poner en el color que estaba, que sería este. Y vamos a unir ahorita la siguiente proposición. Y el método científico no es útil en la ciencia, en el desarrollo de la ciencia. La respuesta al unir las tres primeras proposiciones es verdadero. Lo último de las dos es verdadero y la respuesta final es verdadera. Entonces, de una vez como chivo, jóvenes, escúchenlo bien. Como al final les pide cuál es la respuesta de todo esto. Entonces, ustedes cuando hagan estas que están acá, ¿verdad? Dice determinar si las siguientes enunciados son verdaderas, hacer una tabla de las proposiciones, ¿verdad? Entonces, al final, ustedes tienen que decir cuál es la respuesta al unir todo este montón de proposiciones, ¿verdad? Entonces lo que van a hacer ustedes es simplemente dar las respuestas, ¿sí? Y la respuesta sería que al final, cuando se unen todo ese montón de proposiciones, ustedes van a obtener una respuesta. ¿Y cuál va a ser la respuesta? La respuesta es que va a ser verdadero. Así nos hagan bolas, ¿sí? Entonces acá se me recordatorio de las reglas de unir las primeras tres proposiciones es verdadero y las últimas dos es verdadero y la respuesta final es verdadero. ¿Por qué? Porque como están unidos por este conectivo lógico, al unir todo esto me queda verdadero y esto es verdadero, y como la proposición y la conjunción dice que si las dos proposiciones son verdaderas, la respuesta será verdadera. Entonces, como en este caso ambas son verdaderos, la respuesta va a ser verdadera. Entonces
esa sería la respuesta que ustedes van a colocar acá al final, ¿no? Ustedes van a decir que la respuesta es verdadera. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Igual si tienen alguna duda, ustedes me pueden consultar. Ustedes saben perfectamente bien que yo siempre respondo lo antes posible. Pero recuerden que ahora, a diferencia de otras veces, tenemos poco tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa sería, joven, de la guía número 4. Ahora bien, la guía número 5 es un poquito más sencilla. Solo voy a explicar así a grandes rasgos. Dice: guía 5, lee las siguientes páginas 223 224, luego escribe los números mayas del número 1 al número 50. Los mayas crean un sistema de numeración con un instrumento para medir el tiempo y no para hacer cálculos matemáticos. Por eso los números mayas tienen que ver con los días, meses, años y con la manera en que se organizan el calendario. ¿Qué tipo de numeración utilizaban los mayas? El número de numeración era en base 20, con su base 5, la posicional, y con uso de 0. Entonces, ellos utilizaban la base número 20, y su base, o sea, la que utilizaban algunas veces, era la número 5. ¿Cómo funcionaba el sistema de numeración maya en 4 niveles? Los números mayas se escribían de abajo hacia arriba. Okay. En el nivel inferior, o sea, el nivel más bajo, se colocaban las unidades. En el segundo nivel, cada unidad representada por conjunto de veintenas, es decir, utilizando la base 20. En el segundo orden valía 20 y las líneas, ¿verdad?, valían 100. ¿Por qué? Porque se multiplicaba, se recuerda que había una subbase 5, entonces acá multiplicaban 5 multiplicado por 20 es igual a 100. Y ya en el tercer nivel cada punto representaba 400. ¿Por qué? Porque era 20 por 20, son 400. Entonces, esa sería una de la numeración maya. Pero esta parte, eso no es necesario que ustedes lo copien, pues simplemente si alguien lo quiere copiar, perfecto, si no, cópienlo para que tengan una idea, ¿verdad? Pero si no lo quiere copiar, no hay ningún problema, porque acá únicamente lo que les pide es escribir los números de mayas del 1 al número 50, ¿verdad? Y como yo siempre trato de ayudarlos en todos los aspectos, lo que les sea posible, entonces vean ustedes esto, ¿sí? Ya está realizado. Entonces acá sería simplemente copiar. Ya no se hacen bolas, ya está resuelto. Entonces esta parte que les expliqué aquí, esta es teoría. Entonces si quieren, alguien lo quiere copiar, perfecto. Si no lo quiere copiar, no hay problema, solamente copio los números del 1 al 50 y acá también. Acá tenemos los números, ¿no? ¿Sí? Bueno, cópienlo ahí, jóvenes, si no se hagan bolas, ¿sí? Entonces esto sería básicamente todo. Eso sería básicamente todo lo que tienen que hacer. Y como les repito, cópienlo exactamente así como aparece acá. Bueno. Entonces lo voy a hacer un poquito más pequeño. Nosotros tendríamos que saber de mejor manera la numeración maya, pero si ustedes se darán cuenta, casi no nos explican este tipo de cosas. Eso lo estoy haciendo así un poquito más pequeño, ¿sí? Así exactamente como aparece, ¿sí? No, cópienlo así, ¿sí? No se preocupen por eso, solo cópienlo así como aparece ahí, exactamente de la misma manera. Y eso sería la guía número 1, la guía número 5, y me lo entregan ustedes el próximo día sábado. Y les repito, ¿verdad?, si alguien tiene dudas puede consultar, ¿verdad? Y si no, pues simplemente háganlo, copien así como en este caso, copien exactamente como aparece aquí, ¿verdad? Y eso sería básicamente la guía número 5. Entonces eso sería lo que nosotros tenemos que trabajar. Y si tienen alguna duda, pues me preguntan así con tiempo. Y eso sería todo, jóvenes. Dios les bendiga mucho. Nos vemos la próxima semana, el día sábado. Y eso
sería todo. Feliz descanso y feliz fin de semana.